Buenos días. Quiero presentarles hoy algunas ideas que han sido desarrolladas en un libro conjunto con el doctor Edgar Morán, que se titula Reinventar la educación, abriendo caminos a la metamorfosis de la humanidad. Este es un contenido que todavía no ha sido publicado, está en proceso de edición y publicación, pero queremos ponerlo a disposición de los estudiantes y de todas aquellas personas que se interesan por la problemática de la educación y su vínculo con el pensamiento complejo. Este es un tema que tiene una especial relevancia para nosotros como entidad educativa, como educadores, y tiene una especial relevancia para cada uno de nosotros como ciudadanos. No se trata de un libro donde hablemos del tema de la educación en el sentido de los contenidos curriculares o de aquellas circunstancias internas a los procesos educativos, aquellas que ocurren al interior de las entidades educativas, aquellos que ocurren al interior de las relaciones sociales que se establecen dentro de las entidades educativas. Estamos planteándonos el tema de la educación y de la reinvención de la educación en términos un poquito más amplios, pensando en las circunstancias en las cuales se encuentra la humanidad en la contemporaneidad, en el lugar especial que tiene la educación dentro de las actividades humanas y dentro del proceso de socialización y de generación de identidades y autoafirmación de las identidades humanas. Yo quisiera exponerles básicamente un plan general de exposición para comprometerme de esa manera con abordar cada uno de los siguientes aspectos. Lo primero que creo que debo explicarles es qué significa para nosotros reinventar, por qué usamos la palabra reinvención y no sencillamente reforma, transformación, cambio, modificación en la educación. Ese sería el primer aspecto que abordaremos. La reinvención de la educación tiene que ver con un contexto y por tanto debemos prestarle atención al contexto en el cual ocurren los procesos. El contexto es un contexto planetario, ese sería el segundo aspecto. Un contexto planetario que tiene características muy especiales, tiene características de crisis. Este es un concepto que históricamente ha sido manejado en un sentido básicamente negativo, pero que dentro del pensamiento complejo se maneja no con un sentido estrictamente negativo, sino con la ambivalencia de los procesos que pueden surgir de una crisis, la oportunidad que la crisis representa. Por tanto, les explicaría o trataría de explicarles primero en qué sentido usamos la palabra reinvención, en qué contexto usamos la palabra reinvención. Dentro de ese contexto hay dos aspectos fundamentales que deben considerarse muy especialmente. Hay un contexto de cambio científico, tecnológico, cambio comunicacional, hay un contexto de cambio ambiental en el planeta en el cual nos estamos desenvolviendo. Nosotros debemos prestarle atención a esos aspectos del contexto, es decir, considerar lo que ocurre con la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, la vida en el planeta. Es una parte fundamental del contexto. Y otra parte fundamental del contexto es el tipo de reflexión que en el mundo contemporáneo se ha hecho bastante incluso popular y que tiende a moverse hacia los extremos cuando hablamos de que el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo es un contexto de amenazas, es un contexto de riesgo. Creo que hay que precisar hasta qué punto pueden utilizarse estos conceptos y el sentido que ellos tendrían y el que ellos tienen en algunas concepciones extremas, ya sea favorables al avance científico y tecnológico o ya sea completamente favorecedoras de ese avance, contrarias a ese avance científico y tecnológico. Seguidamente me gustaría entrar en el vínculo entre educación, universidad y complejidad. Centrarnos en el tema de la universidad, en la doble misión de la universidad, que es algo crucial en la caracterización del estado actual de la universidad, para poder entonces entender el siguiente punto que sería el octavo de nuestros aspectos a considerar, que es el de la relación que existe entre educación y política, puesto que uno de los núcleos fundamentales de la reinvención va precisamente por la reconstrucción de las relaciones que existen entre educación y política. Hay un modo bien trivial de entender este asunto, como si fueran totalmente separados,
hay un modo muy inteligente y agudo de entenderlo porque hay vínculos muy estrechos entre educación y política, pero creemos que hay que trascender también ese planteamiento básico donde solo se entiende la política como lo que ocurre o el tipo de política que tenemos en la actualidad, para entrar a pensar la política que necesitamos para poder hacer frente a los desafíos fundamentales que tiene la humanidad en la actualidad. Y ese sería un componente fundamental de la reinvención de la educación. Este tipo de cambio afectaría fenómenos fundamentales de la política, como son la ciudadanía y la democracia. Y deberíamos buscar dónde existan fuentes para poder, desde la educación, trabajar estas problemáticas y contribuir al cambio. Y ahí estaríamos hablando fundamentalmente del pensamiento del sur. De manera que enlazaríamos el vínculo entre educación y política y las relaciones entre educación y política como un eje detonador o un agente detonador de cambios, que sería la atención al pensamiento del sur. Tendríamos que definir muy bien qué no es pensamiento del sur y qué entendemos por pensamiento del sur como pensamiento en formación y como pensamiento que puede revolucionar fundamentalmente el terreno de la educación hacia cambios que produzcan en la educación la potenciación de las posibilidades para la sobrevivencia de la humanidad, porque de eso estamos hablando, de un contexto en el cual se necesitan nuevos conocimientos, se necesita desplegar la inteligencia humana para afrontar los riesgos y poder salir de la encrucijada actual en la cual se encuentra la humanidad. Y con esto podríamos entonces quizás redondear este concepto de reinvención, o este planteamiento general de reinvención de la educación. De manera que entremos en ese primer punto. ¿Por qué hablamos de reinventar? No se trata aquí de usar de manera, digamos que promocional, una palabra por otra. Hablamos de reinventar la educación porque hay contenidos fundamentales que no pueden ser sencillamente modificados o ligeramente cambiados, y que tampoco pueden ser cambiados de modo radical sin afectar un conjunto de áreas de la actividad humana. Por eso, para nosotros, en primer lugar, reinventar significa enlazar un conjunto de reformas. La reforma de la política, la reforma de la ciudadanía, la reforma de la enseñanza y del pensamiento. Este es un planteamiento que está en la obra de Edgar Morin, ampliamente desarrollado en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, es decir, la reforma de la enseñanza y del pensamiento. Y tenemos otras obras más recientes como La Vía, donde se habla de las vías reformadoras de la ciudadanía y de la política. La reforma de la educación está estrechamente enlazada con la reforma de la política, con la reforma de la ciudadanía, que es elemento fundamental de la reforma de la política. Y cuando hablamos de reinventar la educación, estamos hablando de plantear en términos de enlace, ciudadanía, política, reforma del pensamiento, reforma de la enseñanza, el cambio en la educación contemporánea. Por eso decía al inicio de que no se trata de cambio de programas, de cambio de currículo, que no se trata de cambios reformadores de este o aquel aspecto de la vida educativa o de la vida universitaria como uno de los componentes fundamentales de la educación, sino que se trata de pensar las relaciones entre actividades fundamentales donde la educación enlazada con ciudadanía, política, reforma de la enseñanza y reforma del pensamiento pueden producir entonces un cambio realmente que abra puertas a soluciones a los problemas que tenemos por delante, e incluso podríamos decir que permita primero conceptualizar esos problemas para después poder encontrarle soluciones. Estamos hablando de los problemas de naturaleza global, aquellos que no son fácilmente identificables desde una perspectiva estrecha de pensamiento o una perspectiva enclaustrada de pensamiento. Eso quiere decir que reinventar implica también fundir la reforma educativa con la reforma del pensamiento y con la reforma de la política y de lo político. Aquí después vamos a profundizar un poquito en el vínculo entre política y educación ya desde la perspectiva de la educación. Aquí lo estamos planteando solo en el término general de por qué o cuál es el contenido que asignamos al concepto de reinvención de la educación. Se trataría de forjar una educación que nos permita distinguir los problemas fundamentales de la humanidad para encontrarles solución a esos problemas. La que tenemos hoy todavía no es capaz de enfrentar esos problemas fundamentales porque no es capaz de identificarlos totalmente.
Después podremos fundamentar un poquito más este aspecto, pero es uno de los núcleos centrales de la reinvención. Reinventar la educación significaría poder producir una educación que forme a las personas para la vida. Y la educación contemporánea no está formando a las personas para la vida por características muy específicas que tiene la educación contemporánea, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Quiere decir que sería también una educación que nos permita lidiar con la revolución científica y tecnológica, que nos permita lidiar con los cambios en las comunicaciones, con los cambios en la vida cotidiana de las personas. Aquí no estamos hablando de poca cosa, aquí estamos hablando de cambios fundamentales en la ciencia y la tecnología, cambios fundamentales en el intervencionismo científico que permiten hoy trabajar con los niveles básicos de la materia, la vida, el conocimiento, la conciencia. Por tanto, no estamos hablando de un cambio científico o un cambio tecnológico, estamos hablando de un conjunto amplísimo de cambios científicos y tecnológicos que colocan a la humanidad ante la potencialidad de una transformación de escala planetaria, que ya hoy se ha convertido en realidad. Sin embargo, simultáneamente no formamos la cultura cívica necesaria para poder manejar esos conocimientos y nos enfrentamos a fenómenos críticos que tienen que ver con la incapacidad de la humanidad contemporánea para manejar los conocimientos que la propia humanidad produce. Una reinvención es necesaria en la educación para poder forjar un pensamiento y una práctica educativa que habilite a las personas para poder manejar los conocimientos. Todavía no contamos con esa educación. Además, nos debería permitir resolver dentro de este conjunto de problemas un macro problema fundamental que está identificado, pero quizás no con la exactitud que se requiere. Está identificado desde una perspectiva y no exactamente desde o caracterizado de la manera más profunda. Me refiero a un tema que ha sido muy analizado en los últimos años, que es el problema ambiental. Sin embargo, el problema ambiental lo seguimos caracterizando como relación de la sociedad con la naturaleza, del hombre con la naturaleza, de los seres humanos con la naturaleza, de las civilizaciones con la naturaleza, sin percatarnos, algunas teorías sí lo hacen, algunos planteamientos generales sí lo hacen, pero no de manera masiva, que formamos parte de ese sistema, que estamos hablando de la convivencia en una tierra patria a la cual todos pertenecemos. Por tanto, formar una cultura que sea capaz de pensar la tierra patria y pensar esa ciudadanía planetaria conjugaría conjuntamente los elementos de política con los elementos de identificación y búsqueda de soluciones a la problemática ambiental. La reinvención de la educación tendría dentro de sus contenidos también el propósito de fomentar este tipo de o de habilitar este tipo de comprensión en la ciudadanía, en el educado, a través de esos procesos educativos. En fin, se trataría el concepto de reinventar la educación, trataría en su contenido de poder forjar una educación que permita vivir en la tierra, vivir en esa tierra patria y cambiar el modo social actual de producción de entorno. Nosotros convivimos hoy en un modo social de producción de entorno que destruye las bases de la vida. Y para poder cambiar ese modo social actual de producción de entorno, no bastan cambios tecnológicos, no bastan conocimientos científicos. Se necesita desarrollar simultáneamente una nueva sabiduría. Se necesita desarrollar simultáneamente un nuevo sentido de la responsabilidad y de la identidad, que no puede ser solo una identidad social, tiene que ser una identidad social de comunidades, de culturas y también de convivencia planetaria. Este es el contenido que volcamos en el concepto de reinvención y por eso planteamos la reinvención de la educación como un planteamiento o como un cambio fundamental o un elemento que debería estar centrado alrededor del cual debería estar centrada la obra educativa, la labor educativa, de manera que pudiéramos transformar a partir de las acciones, porque no se transforma solo a partir de las concepciones. Si no hay acciones, no es posible la concepción. Ese es el último punto que vamos a trabajar. La concepción sería superflua si no se traduce en acciones, pero el elemento educativo que permita formar las personas, identificar los problemas y encauzar la búsqueda de soluciones a esos problemas, pues
es lo que colocamos en el centro del concepto de reinvención. Ahora, ¿cuál es el contexto? Estamos en un contexto de vida planetaria y de crisis de la humanidad. Crisis de la humanidad que tiene, por un lado, una vertiente científico y tecnológica. Nuestra potencialidad es hoy una potencialidad altamente constructiva que simultáneamente es altamente destructiva. Por tanto, tenemos la posibilidad no solo de destruir, sino de autodestruirnos como especie. Por ahí tenemos un elemento básico del contexto que en el otro lado de esta problemática, en el lado de las comunicaciones, en el lado de la política, se transforma en una realidad de un mundo donde tenemos estrechos vínculos materiales, productivos, que hacen de la vida en el planeta una vida social colectiva, considerada muchas veces bajo el concepto de globalización, un mundo globalizado, pero simultáneamente un mundo globalizado preñado de conflictos, preñado de situaciones que conducen a riesgos grandes para la sobrevivencia de la propia especie humana. De manera que no estamos hablando de un contexto que es un contexto llano de avance, de progreso, de desenvolvimiento de potencialidades positivas, sino que se acompaña de ambos elementos, los positivos y los negativos. Y por el otro lado, esa crisis de la humanidad me expresa un mundo que tiene posibilidades de vida material concreta y de realización de la vida material concreta a nivel planetario, posibilidades y realidades de comunicación a nivel planetario, pero que no tiene la potencialidad todavía de constituir una gobernanza de naturaleza global. Al contrario, estamos abocados a una dictadura de naturaleza global y por tanto no puede constituirse en una sociedad siempre que consideremos que tres elementos son básicos para la constitución de una sociedad: una vida material común, una comunicación común y una gobernanza común. La crisis de la humanidad se refleja hoy también en ese nivel de la política, en el nivel en el cual la vida material común y la comunicación común no se acompañan de la posibilidad de la solución de los problemas que son comunes a la humanidad. Ese es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Por tanto, el vínculo entre educación y política emerge de manera prácticamente natural dentro de ese contexto a partir de las necesidades de transformación de la propia humanidad. Por otro lado, la consideración de lo que ocurre en la ciencia, la tecnología y el planeta nos pone de frente a dos tendencias, a mi juicio, completamente negativas, ambas negativas. Por un lado, el optimismo tecnológico, la suposición de que todos los problemas de la humanidad podrán ser resueltos si tenemos dispositivos de naturaleza técnica, si tenemos conocimientos técnicos, si formamos técnicamente a las personas. Y por otra parte, la tecnofobia, el odio, el rechazo al avance científico y tecnológico por las consecuencias negativas que este avance trae. A nuestro juicio, ambas tendencias son tendencias profundamente negativas, porque ambas desconocen la importancia que tiene la ciencia y la tecnología para el desenvolvimiento de la vida y la necesidad de manejar, no en términos de verdad, sino en términos de sabiduría, el conocimiento que se produce desde la ciencia y la tecnología. Por eso ahí tenemos un punto importante de trabajo educativo. Siempre que la universidad y la educación estén abocadas a formar personas con un profundo conocimiento técnico y dejen a un lado la formación que tiene que ver con la identidad ciudadana, con los deberes sociales, con la ética, con el sentido más profundo de las preocupaciones humanas por el ser mismo del ser humano, estaríamos haciendo un trabajo a favor de cualquiera de estas tendencias, porque la falta de una atención a los problemas humanísticos es también generadora de conductas tecnofóbicas. Por tanto, aquí tenemos un núcleo para trabajo educativo, un núcleo para el trabajo de la educación y para la reinvención de la educación, que tiene que ver con colocar una mirada prudente y al mismo tiempo una mirada responsable con respecto a los avances de la ciencia y de la tecnología. Ahora bien, ¿son reales las amenazas y los riesgos o se trata de una pura ficción? Cuando caracterizamos el contexto en que nos estamos desenvolviendo en la actualidad, tenemos que reconocer que los riesgos son reales,
El intervencionismo científico y tecnológico produce riesgos reales, produce muchas soluciones a numerosos problemas y simultáneamente un conjunto amplísimo de riesgos que amenazan de manera seria la supervivencia de la especie humana en el planeta. Son los que están vinculados a la contaminación, al agotamiento de los recursos, los que están vinculados a nuestra pérdida de capacidad para poder interactuar con el resto de las especies de la vida en la Tierra y con la vida en la Tierra en su conjunto. Lamentablemente, uno de los rasgos más negativos del proceso de occidentalización ha sido un distanciamiento permanente con respecto a la naturaleza y la suposición de que nos encontramos en una postura supranatural. Educar el sentido de pertenencia al sistema de la naturaleza. Atención, no de subordinación al sistema de la naturaleza, sino de formar parte de un sistema como es la naturaleza, sin el cual no podemos subsistir. Es un elemento fundamental de la educación, de la responsabilidad y de la reinvención misma de la educación, porque conjuga elementos que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con la política y con el reconocimiento de los límites de nuestros modos de transformación de la naturaleza. Este es un punto muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque se puede caer en el extremo de suponer que no somos más que un eslabón más de la vida en la Tierra. Es una conducta totalmente extrema. Tenemos un aparato o un dispositivo de carácter tecnológico y productivo. Tenemos un dispositivo social que abarca la vida en el planeta Tierra, que tiene hoy un carácter global que no puede ser identificado como un elemento más. Pero al mismo tiempo somos seres biológicos, que tenemos una pertenencia biológica a la cadena de la vida en la Tierra. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos con nuestras responsabilidades a partir de la enorme potencialidad de transformación que tenemos al habernos armado como seres humanos y sociedad de una ciencia y una tecnología y un dispositivo productivo que es capaz de transformar a escala planetaria. Pero simultáneamente debemos desarrollar un sentido de responsabilidad y pertenencia, porque nuestra vida es una vida biológica y depende de la trama de la vida en la Tierra. Esto no se educa todavía en los procesos educativos contemporáneos. Es incluso todavía bastante marginal a los procesos, porque suponemos que hay otros elementos mucho más importantes. Digamos, cuando hablamos de la universidad, la formación técnico-profesional. Y muchas veces se añaden gotas de responsabilidad ética y de responsabilidad ambiental a la formación técnico-profesional. De manera que, sin quererlo, seguimos reafirmando un modelo económico y un modelo de relación con la naturaleza que en algún momento un conocido investigador, Hans-Peter Dürr, caracterizó como una economía de ladrones de banco. Nuestro modelo de transformación de la naturaleza es un modelo de transformación de la naturaleza donde, como un ladrón de banco, hacemos una pequeña inversión en material de corte, en material que nos permita abrir la bóveda donde la naturaleza ha acumulado la riqueza durante muchísimo tiempo. Y por eso tenemos que enfrentar finalmente problemas de escaseces de recursos, de agotamiento de recursos y de una enorme contaminación. Sencillamente no hemos aprendido a producir una relación con la naturaleza que sea compatible con la lógica de la propia naturaleza, que es la lógica del intercambio, que es la lógica de la coexistencia, que es la lógica de los ciclos, que es la lógica del entrelazamiento y la complejidad. Por eso los riesgos no son ficticios desde el punto de vista ambiental, son riesgos reales. Está en riesgo la supervivencia de la especie humana y de las formas de vida que conocemos en la actualidad en la Tierra. Pero esos no son los únicos riesgos. Estamos viviendo en un contexto donde existen riesgos reales de naturaleza política. Las relaciones de dominación siguen siendo relaciones que predominan en el mundo contemporáneo y que se manifiestan de una manera muy aguda en la vida política, social y en la vida incluso comunitaria. De la misma manera, los riesgos no se limitan a los riesgos de carácter político, los riesgos que tienen que ver con la exacerbación, por ejemplo, del control y de la ideología del control, que hoy atentan contra la individualidad, de la mano con el desarrollo científico y tecnológico, que atentan contra la privacidad de las personas, de la mano del desarrollo científico-tecnológico, pero que no es una consecuencia del desarrollo científico-tecnológico a secas.
Es una consecuencia del estrecho vínculo entre desarrollo científico y tecnológico con las formas de vivir que hemos venido desarrollando y con una componente política fundamental. A eso no se ha renunciado, por tanto hay riesgos sociales importantes también en el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, y por supuesto hay un riesgo de aniquilación por la vía de la guerra y por la vía de las fuerzas de destrucción con que cuenta la humanidad para, en caso de un conflicto que se lleve a los extremos de la guerra, pudieran desatar, y que no estamos hablando de posibilidades abstractas, existen posibilidades muy concretas de que se pueda desatar un conflicto de esa naturaleza en cualquier momento en la actualidad. Por tanto, cuando hablamos de amenazas y de riesgos, hablamos de fenómenos muy reales para los cuales necesitamos preparar, para los cuales necesitamos educar, porque las personas necesitan una formación para poder comprender, para poder entender fenómenos vinculados a los procesos científicos, tecnológicos, a la comprensión, al conocimiento de la naturaleza, pero sobre todo también a la comprensión humana, a la comprensión entre las personas, a la comprensión del resto de las culturas, a la comprensión de la diversidad, de una cultura de espaldas a la diversidad. Deberíamos movernos hacia una que sea responsable y capaz de reconocer la diversidad. ¿Qué diversidad? La diversidad social, la diversidad cultural, la diversidad biológica. Ahí hay una materia fundamental para transformar desde dentro la educación, y por eso seguimos hablando de reinvención. Ahora, si analizamos la circunstancia actual en que se encuentra la educación y la humanidad, yo creo que podríamos apelar a un pensamiento muy conocido de Albert Einstein, que nos dice que no se puede solucionar un problema con el mismo pensamiento que lo ha creado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí en base a un modelo cultural que en un momento determinado desarrolló los procesos educativos, y dentro de los procesos educativos desarrolló una figura fundamental como es la universidad, basando esa figura fundamental en la orientación hacia la investigación, lo cual es muy positivo, y hacia una fuerte formación profesional, lo cual también es muy positivo. Pero a partir del siglo XIX ha venido desarrollándose un proceso paulatino y poco a poco intensificándose, haciéndose cada vez más intenso, de menosprecio de las humanidades, de menosprecio de aquellos saberes humanos que tienen que ver con la responsabilidad, con la convivencia, con la comprensión de los seres humanos. Esto nos lleva a un punto en la actualidad en que necesitamos un cambio educativo ya dentro de la institucionalidad, que no puede darse con el mismo pensamiento que tiene esa institucionalidad desarrollado y que es fuerte y creciente dentro de esa propia institucionalidad. Por tanto, no habrá reinvención de la educación si no hay un cambio epistemológico fundamental, un cambio de actitud epistemológica fundamental para poder producir un pensamiento que sea capaz de conectar, un pensamiento que sea capaz de conjugar, un pensamiento que sea capaz de buscar la sabiduría de una manera crítica. Cuando hablo de sabiduría me refiero a los elementos que tienen que ver con el conocimiento del mundo y la naturaleza, y los elementos que tienen que ver con la comprensión de los seres humanos, de las identidades y del mundo social. Se necesita un cambio interno en los procesos educativos que tiene que ver con el tipo de pensamiento predominante en la educación, que sigue siendo, a pesar de todos los avances, un pensamiento profundamente segmentador y profundamente separador, diferenciador, analítico, lo cual es positivo en el sentido de que el pensamiento analítico no es despreciable, pero es negativo en el sentido en que ese pensamiento solo es insuficiente. Se necesita una reinvención en el sentido también de un cambio epistemológico fundamental, que probablemente podría ser el cambio que permita desencadenar el resto de los cambios. Ahora,
Hablando concretamente de la universidad, necesitaríamos que se conjugara un pensamiento que forme una ética de la responsabilidad con un pensamiento que forme una ética de la democracia y de la vida democrática. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy positivo que la universidad forme profesionalmente y dé una formación técnica rigurosa. Eso es incuestionable y no se puede renunciar a esa formación técnica rigurosa. Pero simultáneamente con la formación técnica rigurosa, ¿dónde queda la formación de la responsabilidad? ¿La responsabilidad de quién? Estamos hablando de la responsabilidad ciudadana, y cuando hablamos de responsabilidad ciudadana no queda más remedio que hablar de el contexto político en el cual la ciudadanía puede desenvolverse de una manera plena, que es el contexto de la vida democrática. Por eso, al hablar de la reinvención de la universidad, hay que replantear en la universidad el vínculo entre la formación profesional, entre la formación ética y ciudadana, y el vínculo que eso tiene con la vida democrática. ¿Qué vida democrática? Porque es que la política tiene que ser reinventada. Está claro que la educación tiene un vínculo estrecho con la política. Ya lo han dicho los grandes pensadores, por ejemplo, como Paulo Freire. Toda la educación es política, porque toda la educación tiene que ver con la formación de personas y una estandarización para reproducir tipos humanos. Pero no nos podemos quedar en ese nivel, que es fundamental. También tenemos que reconocer que la educación es política en el sentido de que la educación puede hacer una contribución fundamental a pensar la ciudadanía y a pensar la vida democrática, a pensarla en términos de complejidad. La democracia en abstracto y en general es un concepto vacío. La democracia entendida como un conjunto de deberes y de derechos es un concepto vacío. Tenemos que empezar a hablar de democracia como una forma de organización de la vida, una forma de organización del vivir, que va desde la familia y la vida comunitaria hasta las formas de representatividad política. Tenemos que hablar de democracia en el sentido de una relación de autonomía y dependencia. Por eso es que la figura del ciudadano es fundamental. Hoy es una figura venida a menos en el contexto social contemporáneo. Recordemos que en otras conferencias hemos hablado del tema de la democracia cognoscitiva y comunicacional. Estamos viviendo en un mundo donde hay un contexto de supremacía de los expertos y de toma de decisiones que han sido arrebatadas a la ciudadanía. Si son decisiones científico-técnicas, están los expertos científico-técnicos. Si son decisiones políticas, están los expertos dentro del terreno de la política. Y dos actividades fundamentales de la vida, la ciencia y la tecnología de un lado y la política de otro lado, han sido colocadas en manos de los expertos a partir de la preeminencia de su conocimiento, lo cual es positivo, pero han sido sustraídas del funcionamiento de la ciudadanía, de manera que el ciudadano queda de espaldas al avance científico-técnico y a la política en el tema fundamental de la toma de decisiones. No estoy diciendo con esto que la ciudadanía tome las decisiones acerca de la verdad científica. Se trata del uso del conocimiento y el uso social del conocimiento. Entonces necesitaríamos un cambio que entienda la democracia, que reconceptualice la democracia, pensando precisamente el núcleo de la democracia. ¿Cuál es el núcleo del contenido de la democracia? Las relaciones de autonomía-dependencia, la tensión entre autonomía y dependencia. En la medida en que la balanza se va al lado de la autonomía, se pierde la vida democrática en un libertinaje. En la medida en que la balanza se va hacia el lado de la dependencia, se pierde la vida democrática en una subordinación política en diversas formas que pueden ser dictatoriales o que pueden ser formas de vida política completamente autoritarias. Entonces no se trata del concepto liberal de democracia, sino de entender la necesidad de reconstruir la vida social. Puede hacerse eso sin un planteamiento profundo del terreno de la educación y del terreno de la universidad. Pero ¿qué universidad tenemos? ¿Cuáles son las características de la universidad? No de esta o de aquella universidad, sino de la institución universidad en el mundo contemporáneo. Tenemos un siglo XX concluido y un siglo XXI entrando en él, que tienen una universidad sobreadaptada al mercado, sobrepresionada por el mercado,
tiene una universidad separada de su universalismo en muchos casos, concentrada en áreas de conocimiento y no formadora de un pensamiento omnicomprensivo y capaz de enfrentar los problemas de naturaleza global. Tenemos una universidad que es un producto histórico del desarrollo europeo y que no ha podido librarse de las relaciones de dominación cognoscitiva que son propias de todos los procesos que acompañaron a la occidentalización y al desarrollo de la propia universidad en Occidente. Entonces, no podemos renunciar a esa herencia. Esa no es una herencia despreciable tampoco, es irrenunciable y simultáneamente debe ser cambiada la situación de la universidad. Necesitamos una universidad que prepare para la vida, necesitamos una universidad capaz de formar un sentido de la responsabilidad científica, técnica y ciudadana. Necesitamos una universidad de frente a la ciudadanía y no de espaldas a la ciudadanía. También hay un elemento importante en la universidad que Morán ha llamado la doble función de la universidad, es el doble vínculo que tiene la universidad con la vida de carácter social. La universidad, por una parte, tributa a ella y por otra parte, la universidad es beneficiaria de las relaciones que existen en la vida social. La universidad tiene esa potencialidad de extender hacia la sociedad su influencia y de ser influida por la sociedad. ¿Esa potencialidad de la universidad se está cumpliendo en la actualidad o está desbalanceada hacia un solo lado? ¿De qué manera podemos hacer extensibles a la vida social los valores universitarios? Los valores de la problematización, de la investigación rigurosa, los valores de la búsqueda del conocimiento y de la verdad, los valores relacionados con la formación profesional. ¿De qué manera puede ser la universidad influida positivamente por el entorno social al cual se pertenece? ¿Cuál es el entorno social? Porque si la universidad es un producto, llamémosle así, del contexto del desarrollo europeo, ese es el contexto de hoy. O tenemos un contexto de multiculturalidad. ¿De qué manera podemos nutrir la universidad con un pensamiento enriquecedor que permita que la universidad enlace la política, cumpla sus funciones transseculares y sea capaz de promover un nuevo pensamiento? Aquí entra el concepto de pensamiento del sur. Y me gustaría aclarar muy bien este concepto porque se suele hablar a veces de pensamiento del sur en sentidos un poco estrechos. Por una parte, habría que señalar qué cosa no es pensamiento del sur. Primero, pensamiento del sur no es una forma de pensamiento específico localizada geográficamente. A veces se identifica pensamiento del sur con pensamiento andino amazónico. Pensamiento del sur no podríamos ubicarlo desde el punto de vista geográfico, aunque el concepto sur o la palabra, el término sur, nos indique una localización geográfica, en realidad no estamos hablando de algo que ocurra al sur de nada. Estamos hablando de un pensamiento que puede estar tanto en los países del norte como en los países del sur. En unos quizás de una manera, en otros de otro, con mayor desarrollo, con mayor presencia, con menor presencia. Un pensamiento del sur no se reduciría entonces a una forma concreta de pensamiento, a un solo pensamiento, sino a más de uno. Hay muchos sures, hay más de un sur. De manera que podríamos caracterizar el pensamiento del sur como un pensamiento en formación a partir de los muchos sures que existen en el mundo contemporáneo, es decir, alternativas al pensamiento dominante, alternativas al pensamiento dominador, alternativas al pensamiento simplificador. Hay más de una, por tanto hay muchos sures. Se trata de un pensamiento universalista, no de un pensamiento localista, un pensamiento abierto a todas las culturas, un pensamiento contextualizado y contextualizador, que cuide del contexto, que atienda al contexto. Un pensamiento capaz de reproblematizar, ¿qué?
reproblematizar nuestra relación con la naturaleza, reproblematizar la razón y la racionalidad, reproblematizar la problemática ética y la problemática de la responsabilidad ética y de la responsabilidad social. Es el pensamiento del sur un pensamiento que rechaza la unificación abstracta, aquella que no toma en cuenta los contextos, aquella que unifica ya sea por encima o por debajo en base a un solo estándar, anulando de esta manera la diversidad sociopolítica de la humanidad, la diversidad cultural de la humanidad. El pensamiento del sur sería, y esta es una metáfora de Edgar Morin muy rica, un pensamiento abierto no solo a la prosa de la vida, sino también a la poesía de la vida. Es decir, un pensamiento que evite la racionalización extrema que supone que los seres humanos en nuestra escala de valores podemos quedarnos solo con un valor, casi siempre el valor económico, subordinando al resto de los valores o anulando el resto de los valores en aras de la representación del mundo a través de los valores de naturaleza exclusivamente económica. De manera que el pensamiento del sur es un pensamiento comprometido con las ideas de la complejidad, es un pensamiento comprometido con esa noción que hoy es de un conocimiento bastante amplio de buen vivir. La complejidad y el buen vivir le son inherentes al pensamiento del sur. Yo diría que si pensamos la reinvención de la educación y si pensamos el núcleo de la reinvención de la educación como un cambio epistemológico que había mencionado hace un rato, ese cambio epistemológico es exactamente el que gira en torno a la colocación del pensamiento del sur como un pensamiento estratégico para la propia reinvención de la universidad. Es decir, un pensamiento recontextualizador, un pensamiento reproblematizador de cada uno de esos elementos, un pensamiento que niega la unificación abstracta, que rechaza la unificación abstracta, un pensamiento que esté abierto a la prosa y a la poesía de la vida. ¿Existe ese pensamiento? Existe. Y tiene manifestaciones culturales en diversos confines y tiene manifestaciones teóricas en numerosas propuestas teóricas. Por mencionar solo algunas, la bioética global es una de ellas. El pensamiento complejo es una de esas propuestas teóricas. El holismo ambientalista o ecología profunda es otra de esas propuestas teóricas. Por tanto, no estamos hablando de un pensamiento en abstracto, de un deseo de un pensamiento que no existe. No, existen un conjunto de culturas, existen un conjunto de propuestas teóricas. No se trata de que la educación y la universidad se conviertan a esas culturas o se conviertan a esos postulados teóricos. Tampoco se trata de eso. Se trata de que rescaten el espíritu de ese pensamiento abierto y de esa apertura de pensamiento que puede entonces renovar la universidad desde dentro. Y bueno, en conclusión, me gustaría solo anotar algo fundamental. Aun cuando logremos comprender la importancia que tienen cada uno de estos aspectos, con ello no basta. Refiriéndonos al último, no bastaría con contar con una comprensión de la importancia del pensamiento del sur, no bastaría con incorporar esos rasgos fundamentales del pensamiento del sur a los procesos de educación. Hay que asumirlo. Asumirlo significa no solo comprender, no solo incorporar, sino devolverlo a la sociedad en acciones. Transformar ese pensamiento en acciones concretas que sean acciones renovadoras. Si ustedes me preguntaran, en resumen, ¿qué idea central está detrás de todo este planteamiento general de la reinvención de la educación? Yo les diría que esa idea central es la idea de que necesitamos formar un pensamiento que le permita a las personas distinguir los problemas de naturaleza global para poder encontrar soluciones a esos problemas de naturaleza global. Ese es el gran reto, a nuestro juicio, que tiene hoy la educación, que tiene hoy la universidad, que ha comenzado a cumplirlo, porque no está en cero este proceso, pero que requiere de mucho trabajo y requiere de numerosas acciones para que pueda realmente convertirse en una tendencia principal o transformadora a profundidad de la educación y la universidad
contemporánea. Estas son algunas de las ideas, no es por supuesto todo el contenido ni un recorrido por todo el contenido, pero son algunas de las ideas que están expuestas en el libro. Muchas gracias.